Una espesa niebla envolvía una pequeña ciudad chilena cercana a Valparaíso. Las casas grises y monótonas, las calles estrechas y la humedad creaban una atmósfera opresiva de la que era imposible escapar. Carmela Maldonado, una mujer de 35 años, ojos cansados y rasgos delicados, subía lentamente las chirriantes escaleras de la casa donde vivía desde hacía 10 años. Una bolsa de la compra era una pesada carga sobre sus hombros. Últimamente pensaba cada vez más que su vida se parecía a esta ciudad, por gris y sombría que fuera. Cuando abrió la puerta con la llave, Carmela oyó los pasos arrastrados de su suegra, que la saludó con su habitual mirada de disgusto. «Otra vez llegas tarde», gruñó Dolores Maldonado, una mujer encorvada de 65 años con los labios perpetuamente pellizcados. Horacio no tardaría en volver de la fábrica y la cena aún no estaba lista. Carmela entró silenciosamente en la cocina y colocó los comestibles. Hacía tiempo que había aprendido a no responder a las pullas de su suegra. El silencio era su escudo. «He comprado pescado fresco», dijo finalmente Carmela poniéndose el delantal. «Lo cocinaré con verduras como le gusta a Horacio. Él prefiere la carne», la cortó Dolores, sentándose a la mesa y observando a su cuñada. «Sigues sin saber lo que le gusta a mi hijo». Carmela arrugó un poco la nariz, pero siguió cortando el pescado en silencio. En momentos como aquel sentía con especial intensidad lo extraña que era aquella casa después de tantos años de matrimonio. La cocina, con sus paredes amarillas agrietadas por la humedad y el viejo frigorífico que zumbaba como si estuviera a punto de pararse para siempre, era para ella a la vez una prisión y una fortaleza. Cuando empezó a oscurecer al otro lado de la ventana, se oyó el sonido de una llave en la cerradura. Horacio Maldonado, un hombre de 36 años de rasgos toscos y mirada dura, entró en la casa. Olía a aceite de máquina y a sudor, los olores que impregnaban su ropa después de un turno en la fábrica. «Buenas noches», dijo cansado, saludando con la cabeza a su mujer y besando a su madre en la mejilla. «¿Qué vamos a cenar?» «Carmela cocinó pescado», contestó Dolores con expresión de estar hablando de algo incomible. Horacio frunció el ceño, pero no dijo nada. Entró en el baño y pronto se oyó el ruido del agua. Carmela preparó la mesa, puso 3 porciones y se sentó a esperar a su marido. Un sentimiento familiar de alienación crecía en su interior. Antes, Horacio había sido diferente. Reía a carcajadas y contagiosamente, hablaba de sueños, hacía planes. Ahora todo lo que quedaba de aquel hombre era una cáscara. «El pescado está demasiado seco», dijo Horacio al sentarse a la mesa, «y no tiene suficiente sal. No lo salé demasiado a propósito, ayer te dolía el corazón», dijo Carmela en voz baja. «No inventes cosas», intervino Dolores. «Mi hijo goza de buena salud. Son tus nervios los que le están afectando». La cena continuó en un pesado silencio, solo roto por el ruido de los cubiertos y los ocasionales comentarios de Dolores. Tras la comida, Horacio se sentó en el sillón frente al televisor, mientras Carmela fregaba los platos. «Hoy llamó el jefe», dijo Horacio de pronto, sin apartar los ojos de la pantalla. «Dijo que la planta tenía problemas, que podría haber despidos». Carmela se quedó paralizada con el plato entre las manos. Esta noticia no auguraba nada bueno. «Estoy segura de que no te afectará, hijo», dijo Dolores. «Eres el mejor trabajador, todo el mundo lo sabe». Carmela guardó silencio. Ella no compartía aquel optimismo. En los últimos meses, Horacio volvía a menudo de la fábrica con un olor a alcohol que intentaba disimular con caramelos de menta. La tarde se alargó lenta y monótona. Horacio veía la televisión, Dolores tejía y Carmela se sentaba en su mesa a repasar el papeleo del trabajo. Era gerente de una empresa de viajes y mañana tenía una reunión importante. «Otra vez, tú y tus papeles», dijo Horacio con disgusto, dirigiendo una rápida mirada a su mujer. «¿Puedo al menos no trabajar en casa?».
Tengo que prepararme para mañana, contestó Carmela con calma. Solo piensas en ti, murmuró Horacio volviendo a la televisión. Cuando se fueron a la cama, Carmela yacía con los ojos abiertos, mirando largamente al techo. A su lado, Horacio respiraba agitadamente y ya se estaba quedando dormido. Recordó cómo se habían conocido, el fuego en sus ojos, leyendo libros y soñando con montar algún día su propio negocio. ¿Qué había sido de aquel hombre? ¿Cuándo había sido sustituido por este hombre huraño, perpetuamente descontento, que solo la veía como una fuente de irritación? La mañana llegó demasiado deprisa. Carmela se levantó antes que nadie, preparó el desayuno y lo dejó en la cocina. Prefería marcharse antes de que se despertara su suegra, al menos así el día empezaba sin peleas. La oficina la recibió con su bullicio habitual. Carmela trabajaba para Southern Horizons, una agencia de viajes sudamericana. Su escritorio estaba repleto de folletos, documentos y fotografías de lugares pintorescos a los que ella probablemente nunca llegaría. «Buenos días, Carmela», dijo Valentina Ruiz, su colega y única amiga. La mujer alta, de pelo corto y pintalabios brillante, siempre parecía dispuesta a conquistar el mundo. «¿Qué tal la noche?» «Lo de siempre», se encogió de hombros Carmela, encendiendo el ordenador. «¿Y a ti?» «Fuimos a un restaurante nuevo con Roberto y luego al cine. Es tan atento, Carmela». «Sabes, no dejo de pensar». Valentina siguió hablando de su novio, y Carmela asintió, sumida en sus pensamientos. ¿Cuánto hacía que Horacio no salía con ella? ¿No le había regalado flores? ¿No le había dicho palabras cariñosas? Había sido un día ajetreado. La reunión se había alargado, los clientes se quejaban, el jefe estaba descontento con la caída de las ventas. Por la tarde, Carmela se sentía agotada. «¿Vamos a tomar un café?», propuso Valentina después del trabajo. «Pareces agotada». «No, gracias», dijo Carmela. «Tengo que ir a casa a preparar la cena». «Carmela», Valentina le puso una mano en el hombro, «ya sabes lo que pienso de tu matrimonio. Te mereces algo mejor». «Por favor, no empieces», dijo Carmela cansada. «No estoy de humor». «Vale, pero recuerda que siempre estoy a tu disposición si necesitas ayuda». Carmela asintió y se apresuró hacia la salida. Sabía que su amiga le deseaba lo mejor, pero no estaba dispuesta a admitir que su matrimonio se estaba resquebrajando. Cuando Carmela abrió la puerta de su casa, la recibió el silencio, solo roto por el sonido apagado del televisor. Entró en el salón y se quedó helada. Horacio estaba sentado en una silla con una botella de cerveza en la mano. Había otras 3 botellas vacías sobre la mesa. «¿Estás bebiendo?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «¿Qué otra cosa iba a hacer en esta casa?», respondió Horacio con voz ronca. «Mamá se ha ido a casa de la vecina y tú estás perdido en tu precioso trabajo». «Estoy trabajando, Horacio, y tú también». «Pero tú eres especial», dijo con burla en la voz. «Inteligente, de negocios. ¿Y yo qué soy? Un simple obrero». Carmela dejó su bolso en la silla y se quitó el abrigo. Intuyó que la conversación estaba tomando un cariz peligroso. «Voy a preparar la cena», dijo, dirigiéndose a la cocina. «No quiero tu cena», gritó de pronto Horacio, levantándose de un salto de la silla. «¿Crees que no veo cómo me miras? Con lástima y desprecio». «No te miro con desprecio», intentó tranquilizarlo Carmela. «Estás mintiendo». Horacio arrojó la botella contra la pared y ésta se hizo añicos, regando el suelo de esquirlas. «Todas las mujeres mentís. ¿Crees que no sé que tú y tu madre estáis cuchicheando a mis espaldas?» Se acercó a Carmela. Su aliento olía a alcohol. «Horacio, estás borracho», dijo ella con firmeza, intentando mantener la calma a pesar de que el miedo le aceleraba el corazón. «Hablemos por la mañana». «No me digas lo que tengo que hacer», gritó, y de repente golpeó con el puño la pared junto a su cabeza. «Esta es mi casa, mis reglas».
En ese momento se abrió la puerta principal y entró Dolores. Al ver la botella rota y la cara pálida de su cuñada, frunció el ceño. ¿Qué pasa aquí? Nada, mamá, cambió inmediatamente el tono Horacio. Carmela y yo estamos hablando. ¿Te ha vuelto a molestar? Dolores miró con desconfianza a su cuñada. Carmela retrocedió en silencio y empezó a recoger los fragmentos. «Déjalo», gritó Horacio, y acercándose a la ventana, la golpeó bruscamente con el puño. El cristal se rompió y le corrió sangre por el brazo. «Horacio», exclamó Carmela corriendo hacia él. «¡Hijo, tu mano!». Dolores apartó a su nuera y rodeó con el brazo la mano de su hijo. «Todo es culpa tuya», le espetó a Carmela. «Lo estás volviendo loco con tus regaños». Carmela se quedó paralizada, incapaz de creer lo que oía. Sintió que una oleada de rabia y dolor crecía en su interior. ¿Realmente era esto todo lo que se merecía por sus años de lealtad y paciencia? «Voy a por el botiquín», fue lo único que dijo al salir de la habitación. El resto de la velada transcurrió en un tenso silencio. Horacio, conmocionado por su propio arrebato, se sentó con el brazo vendado sin mirar a nadie. Dolores se afanaba a su alrededor, ofreciéndole té o comida. Carmela selló la ventana con cinta adhesiva y polietileno para impedir la entrada del frío aire nocturno y retiró los fragmentos en silencio. Por la noche, tumbada junto a los ronquidos de su marido, tomó una decisión. Por la mañana hablaría con Horacio. Debía dejar de beber o su matrimonio no sobreviviría. El amanecer trajo frío y llovizna. Carmela preparó un café cargado y esperó a que su marido se despertara. Dolores seguía dormida en su habitación y era el momento perfecto para una conversación privada. Horacio apareció en la cocina con la cara hinchada y bolsas bajo los ojos. Al ver a su mujer, bajó la mirada avergonzado. «¿Un café?», le ofreció Carmela. Él asintió en silencio y se sentó a la mesa. «Horacio, tenemos que hablar», empezó ella, sentándose frente a él. «Lo que pasó ayer no es la primera vez, y me temo que no será la última». «No era mi intención», dijo él con voz ronca. «Estaba borracho. Ese es el problema. Te emborrachas demasiado a menudo. Ya no puedo vivir así, Horacio. Tengo miedo de volver a casa, miedo de tus ataques de ira». Levantó la vista y Carmela se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos. «Lo intentaré», dijo en voz baja. «Dejaré de beber. Te lo prometo». Carmela quería creerle, de verdad, pero él había hecho demasiadas promesas a lo largo de los años que nunca había cumplido. «No quiero palabras, quiero hechos», dijo con firmeza. «Si no cambias, me iré». Aquellas palabras flotaron en el aire. Horacio la miró con dolor y miedo, y por un momento Carmela creyó ver al hombre que una vez había amado. «Cambiaré», repitió él. «Te lo juro». Dolores entró en ese momento en la cocina y el ambiente se tensó de inmediato. «¿Qué estáis cuchicheando?», preguntó desconfiada. «Buenos días, mamá», intentó sonreír Horacio. «Solo estamos hablando». Dolores miró a Carmela con el ceño fruncido, como culpándola de todos los problemas de su hijo. Los días pasaron lentamente. Horacio intentaba de verdad no beber. Volvía puntual del trabajo, incluso intentaba ayudar en casa. Pero Carmela veía lo duro que era para él cada día sin alcohol. Estaba irritable, nervioso, no dormía bien. Dolores no creía en su sinceridad y en cada oportunidad insinuaba a Carmela que ella era la culpable del sufrimiento de su hijo. «Le exiges demasiado», le decía cuando se quedaban a solas. «Un hombre a veces necesita relajarse después de un día duro». Carmela no respondió a estos comentarios. Sabía muy bien que cualquier discusión con su suegra terminaba en más tensión en la casa. 2 semanas después, Horacio ya no podía más. Carmela encontró una botella vacía de vodka escondida debajo de la cama. No le dijo nada a su marido, pero sintió que su última esperanza se desmoronaba. La brumosa noche del viernes trajo una nueva tormenta a la casa. Horacio regresó tarde, oliendo de nuevo a alcohol.
Estaba extrañamente animado y evitaba mirar a su mujer a los ojos. Dolores se había ido a pasar la noche con su hermana al otro lado de la ciudad y estaban los dos solos. «He hecho la cena», dijo Carmela, intentando mantener la calma. «No tengo hambre», la interrumpió Horacio mientras pasaba junto a ella hacia el cuarto de baño. Carmela se sentó a la mesa y se tapó la cara con las manos. Su matrimonio se desmoronaba y no sabía cómo detenerlo. Tal vez Valentina tenía razón. Tal vez era hora de admitir la derrota y seguir adelante. Horacio salió del baño y se dirigió directamente al televisor sin mirarla. «Lo prometiste», dijo Carmela en voz baja. «Prometiste que dejarías de beber». «Lo intenté», respondió él con voz ronca sin apartar los ojos de la pantalla. «Pero no entiendes lo difícil que es». «Sí que lo entiendo, pero si me quieres, si quieres mantener unida a nuestra familia...» «Ya basta», se volvió bruscamente hacia ella. «Basta ya de tanta palabrería. Estoy harto de tus sermones, de tu eterno descontento. ¿Crees que es fácil para mí? ¿Crees que no veo que me miras con juicio?» Carmela se levantó y se acercó a él. «No te estoy juzgando, Horacio. Temo por nosotros, por vos». «Estás mintiendo», siseó. «Hace tiempo que no me quieres. Utilizas mis debilidades para sentirte superior». Sus palabras dolieron más que una bofetada. Carmela se echó hacia atrás, con los ojos llenos de lágrimas. «No es verdad», susurró. «Sí que lo es», gritó Horacio levantándose de un salto de la silla. «Lo veo todos los días. Tú y tu trabajo, tu ambición. ¿Y qué soy yo para ti? Una carga, un estorbo». Agarró un jarrón cercano y lo arrojó violentamente contra la pared. El jarrón se hizo añicos y los pedazos volaron por toda la habitación. «¡Basta!», gritó Carmela retrocediendo. Pero Horacio no pareció oírla. Siguió destrozando todo a su alrededor: vajilla, libros, fotografías enmarcadas. «Odio esta casa, odio esta vida», gritó, y Carmela se horrorizó al ver en sus ojos no solo rabia, sino desesperación. De repente, llamaron a la puerta. Horacio se quedó inmóvil y Carmela se acercó a la puerta. En el umbral estaba su vecino, Santiago Valdés, un hombre de mediana edad, mirada dura y una cicatriz en la mejilla. «¿Qué pasa aquí?», preguntó mirando la habitación destrozada por encima del hombro de Carmela. «¿Tu marido ha vuelto a hacer de las suyas?». «No es asunto tuyo, Valdés», gritó Horacio mientras se dirigía a la puerta. «Fuera de aquí». «Es asunto mío cuando no puedo dormir por tus escándalos», soltó Santiago. «Es la tercera vez este mes. La próxima vez llamaré a la policía». «Inténtalo», se adelantó Horacio amenazador. «Horacio, por favor». Intentó interponerse Carmela, pero su marido la apartó de un empujón. «No te metas. No te atrevas a tratarla así», intercedió de pronto Santiago. «¿Qué?». Horacio entornó los ojos. «¿Qué te importa cómo le hablo a mi mujer?». «Los hombres normales no humillan a sus mujeres», replicó Santiago con firmeza. «Y no beben hasta quedar inconscientes». Aquello fue la gota que colmó el vaso. Horacio se abalanzó sobre su vecino con un grito feroz y rodaron por el rellano chocando en una reyerta. Carmela gritaba, intentando separarlos, pero los hombres no la oían, intercambiando golpes. Finalmente lograron apartar a Horacio de Santiago, que sangraba por un labio roto. «Estáis locos», escupió Santiago retrocediendo. «Voy a llamar a la policía. Inténtalo de una vez». Horacio gritó tras él, pero el vecino ya había salido por la puerta. Carmela metió a su marido en el piso y cerró la puerta. «¿Qué has hecho?», susurró, mirándole la cara rota. «¿Te das cuenta de lo que podría pasar si lo denunciara a la policía?». Pero Horacio no parecía oírla. Respiraba con dificultad, se limpiaba la sangre de la cara y tenía los ojos desorbitados. «Lo odio», murmuró, «siempre mirándote como... Carmela se apartó, dándose cuenta de repente de que no reconocía al hombre que tenía delante. No era el hombre con el que se había casado, no era el hombre al que amaba.
Tengo que irme, dijo en voz baja. No puedo seguir. ¿Qué? La miró desconcertado. ¿A dónde vas? A casa de Valentina. Volveré por la mañana cuando estés sobria. Tenemos que hablar seriamente. No. La agarró del brazo. No irás a ninguna parte. Esta es nuestra casa. Suéltame, dijo Carmela con firmeza, mirándole a los ojos. Si no me sueltas, gritaré y Santiago llamará a la policía. ¿Es eso lo que quieres? Por un segundo Horacio la miró con furia, pero luego aflojó el agarre. Retrocedió, tambaleándose. Vete, dijo. De todas formas, tú solo das problemas. Carmela recogió rápidamente las cosas que necesitaba, cogió su bolso y salió sin mirar atrás. Bajó corriendo las escaleras, temiendo que su marido cambiara de opinión e intentara detenerla. El aire de la noche le refrescó la cara. Carmela respiró hondo y se dirigió a la parada del autobús. Algo en su alma se había roto irrevocablemente esta noche. Ya no podía ignorar lo evidente. Su matrimonio estaba muerto y ninguna promesa podría resucitarlo. El timbre del despertador rompió el silencio matinal del piso de Valentina. Carmela abrió los ojos con dificultad, sintiendo el dolor en la espalda. El sofá de su amiga no estaba diseñado para dormir en él. Lloviznaba al otro lado de la ventana. Las gotas caían lentamente por el cristal, dejando sinuosos senderos. Su propia vida le parecía ahora igual de retorcida y confusa. ¿Estás despierta? Valentina entró en la habitación con una taza de café humeante en las manos. He preparado el desayuno. Carmela aceptó agradecida la taza y bebió un sorbo. El café fuerte le quemaba la garganta, pero le sentaba bien, la revitalizaba. Gracias por acogerme, dijo en voz baja. No seas tonta, dijo Valentina sentándose a su lado. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Tengo que volver, sacudió Carmela con la cabeza. No resolveremos los problemas huyendo de ellos. Valentina suspiró, pero no discutió. Conocía a su amiga lo suficiente como para saber que era inútil hacerla cambiar de opinión ahora. Después del desayuno, Carmela volvió a casa. Cada paso era duro, como si tuviera las piernas llenas de plomo. ¿Qué le diría a Horacio? ¿Qué le diría a él? ¿Estaría allí Dolores, que sin duda ya había regresado y sabía del escándalo de la noche anterior? La puerta del piso no estaba cerrada, lo que no era buena señal. Carmela entró con cautela y se quedó paralizada en el umbral. El salón era un caos. Fragmentos de un jarrón roto tirados por el suelo, una silla volcada, libros esparcidos. Pero lo que más le sorprendió fue el silencio. Normalmente a esas horas ya se oía la voz de Dolores o el ruido de la televisión. ¿Horacio?, gritó, adentrándose en el piso. Un sonido arrastrado provenía del dormitorio. Carmela abrió la puerta y vio a su marido sentado en el borde de la cama con la cabeza gacha. Tenía la cara pálida, ojeras y un moretón reciente en el pómulo, producto de la pelea de anoche con Santiago. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz ronca, sin levantar la vista. En casa de Valentina. Te lo dije ayer, dijo Carmela sin moverse. Me despidieron, dijo en voz baja. Hoy he ido a la fábrica y el jefe me ha entregado una orden y un finiquito. Dijo que ayer no me presenté a mi turno sin avisar y que antes de eso me había emborrachado varias veces. Carmela se hundió lentamente en la silla junto al tocador. La noticia no era inesperada, pero no dejaba de ser un golpe en la cabeza. Ahora iba a estallar, empezaría a beber aún más y su vida sería un infierno. ¿Dónde está tu madre?, preguntó, tratando de ordenar sus pensamientos. Se fue a casa de su hermana cuando se enteró del despido. Horacio sonrió con amargura. Dijo que yo era un fracasado, como mi padre, que no había estado a la altura de sus expectativas. Carmela se esforzó por no hacer un comentario sarcástico sobre su suegra. Ahora no es el momento de ponerse personal. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. ¿Qué puedo hacer? Se encogió de hombros.
Buscar otro trabajo. Pero ¿quién me querría con una referencia de carácter como esa? Horacio, carraspeó Carmela, tenemos que hablar en serio, sobre nosotros, sobre nuestro futuro. No podemos seguir así. Lo sé, aceptó él bruscamente. Lo he estropeado todo, ¿verdad? Nuestro matrimonio, mi carrera, todo. Había tanta desesperación en su voz que Carmela no pudo soportarlo más y se acercó a él y se sentó a su lado. No es demasiado tarde para arreglarlo, dijo en voz baja, pero tienes que admitir que tienes un problema con la bebida y buscar ayuda. Horacio permaneció largo rato en silencio mirando al suelo. Lo intentaré, dijo por fin. Por ti, por nosotros. Carmela quería creerle, de verdad, pero una parte de ella seguía desconfiando. Demasiadas veces le había hecho promesas que no había cumplido. Empecemos poco a poco, sugirió. Ordenaremos el piso y tú harás una lista de sitios a los que enviar tu currículum. Él asintió y empezaron a limpiar juntos. Mientras recogían los trozos del jarrón roto, Carmela pensó en lo simbólico que era. Estaban intentando pegar sus vidas rotas, pero ¿serían capaces de recoger todos los trozos? Día tras día, la situación se volvía cada vez más tensa. Dolores volvió al cabo de 3 días. Miró a su cuñada con disgusto y se encerró en su habitación. Solo salía para comer y ver la tele, sin apenas hablar con nadie. A Horacio le costaba mucho encontrar trabajo. Todas las mañanas salía con una carpeta de papeles, recorría las fábricas y las plantas, pero volvía cada vez más deprimido. Nadie quiere a un trabajador de 40 años sin ninguna cualificación especial, decía, hundiéndose cansado en una silla. En todas partes contratan a jóvenes licenciados o con experiencia en nuevas tecnologías. Carmela intentó apoyarle, pero notaba cómo aumentaba la tensión. Ahora era el único sostén de la familia, y su sueldo apenas le alcanzaba para pagar las facturas y comer. Había que olvidarse de la ropa nueva o de las diversiones. Además, el ambiente en la oficina era cada vez más tenso. La empresa perdía clientes y corrían rumores de posibles despidos. Carmela trabajaba más que nunca para demostrar que era indispensable, pero cada día llegaba a casa agotada física y emocionalmente. «Has adelgazado», comentó un día Valentina mientras almorzaban en una cafetería cercana a la oficina. «Y tienes ojeras. ¿No duermes bien?» «Algo me quita el sueño», se encogió de hombros Carmela removiendo el café frío. Horacio sigue sin encontrar trabajo, el dinero se esfuma y Dolores... Bueno, ya conoces a Dolores. Bueno, ya conoces a Dolores. Valentina dejó a un lado el tenedor y cubrió la mano de su amiga con la palma. Carmela, te conozco desde hace 15 años y nunca te había visto tan agotada. Eres una mujer fuerte, pero incluso la fuerza tiene sus límites. ¿Qué me sugieres?, preguntó Carmela cansada. Déjalo, dijo Valentina sin rodeos. Divórciate de él y empieza una nueva vida. Eres joven, guapa, inteligente. ¿Por qué ibas a querer cargar con ese peso? No es tan fácil, Vali. Llevamos 10 años casados. Compartimos una casa, una vida juntos. La casa le pertenece a él, que yo sepa, interrumpió Valentina. Y en cuanto a la vida en común, ¿eres realmente feliz estos últimos años? ¿O solo existes por inercia? Carmela se quedó sin respuesta. Valentina siempre daba con el punto más doloroso. Además, continuó, vi cómo te miraba Santiago. ¿Qué? Carmela se quedó atónita. ¿De qué estás hablando? No finjas. Valentina puso los ojos en blanco. Viene a nuestro bufete todas las semanas, pero solo te mira a ti. Eso es ridículo, sacudió Carmela con la cabeza. No es más que un vecino. El vecino que acudió en tu defensa cuando Horacio montó una escena, le recordó Valentina. Los hombres no se meten tan fácilmente en las disputas familiares de otros hombres. Carmela no dijo nada, pero las palabras de su amiga se le quedaron grabadas. En efecto, últimamente Santiago aparecía mucho por la oficina y siempre era a su mesa, pero ella nunca le dio importancia. Eran vecinos, nada más. Aquella noche,
Carmela volvió a casa más tarde de lo habitual. Su jefe le había encargado preparar una importante presentación para posibles inversores. Las piernas le zumbaban de cansancio, el dolor le palpitaba en las sienes. Lo único que quería era darse una ducha caliente y acostarse. Al acercarse a la casa, vio una figura familiar en el banco de fuera. Horacio estaba sentado encorvado y, aún sin verle la cara, Carmela supo que estaba borracho. A su lado, una mujer bajita y corpulenta, con un vestido de vivos colores, se reía a carcajadas de algo. Carmela aminoró el paso mientras observaba la escena. Horacio se inclinó hacia la mujer y le pasó torpemente el brazo por los hombros. La mujer lo empujó juguetonamente, pero no se apartó. Algo se estremeció dentro de Carmela. No eran celos, sino más bien la constatación final de que su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una farsa. Horacio no solo bebía, sino que también buscaba consuelo, y ni siquiera intentaba ocultarlo. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente. No quería enfrentarse a su marido en ese estado. Sus pies la llevaron a un pequeño parque cercano. Carmela se sentó en un banco y se permitió llorar por primera vez en mucho tiempo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, borrando no solo el maquillaje, sino lo que parecían años de cansancio y frustración. «¿Señora Maldonado?», una voz familiar sonó de repente. Carmela levantó la vista y vio a Santiago Valdés. Estaba frente a ella con una bolsa de comestibles en las manos y una expresión de preocupación en el rostro. «¿Qué te pasa? ¿Se encuentra bien?», le preguntó sentándose a su lado. «Estoy bien», intentó sonreír Carmela enjugándose las lágrimas. «Solo un día duro». Santiago le tendió un pañuelo en silencio. A diferencia de la mayoría de los hombres, no la acribilló a preguntas ni le ofreció consejos no solicitados. Simplemente se sentó a su lado, ofreciéndole su silenciosa presencia. «Siento la escena de la semana pasada en tu puerta», dijo por fin. «No pretendía inmiscuirme en tus asuntos familiares, pero no te disculpes», le interrumpió Carmela. «Hiciste lo correcto, y gracias por no llamar a la policía». «Hoy he visto a tu marido», comenzó Santiago con cautela. «Está sentado en la entrada con Mariana Echeverría, son bastante cercanos». «Lo sé», asintió Carmela. «Los he visto». «¿Y eso no te molesta?», se preguntó Santiago. Carmela se preguntó, ¿estaba realmente disgustada por esta escena, o fue la gota que colmó el vaso y la ayudó a tomar su decisión final? «¿Sabes qué es lo extraño?», ella finalmente lo dijo. «No me ha dolido mucho. Creo que nuestro matrimonio murió hace mucho tiempo, solo que no quería admitirlo». Santiago asintió comprensivo. «Tuve un mal matrimonio», admitió. «Durante 5 años mi mujer y yo fingimos que todo iba bien, aunque los dos sabíamos que no quedaba nada entre nosotros. Cuando por fin nos divorciamos fue liberador». Hablaron durante otra hora, sentados en el parque. Carmela se enteró de que Santiago trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción, que tenía una hija mayor que iba a la universidad en Santiago, que le gustaba el jazz y las películas antiguas. Una simple conversación con alguien que no tenía ideas preconcebidas sobre su vida resultó sanadora. Cuando volvieron a la casa, ya había anochecido. Horacio y su acompañante no aparecían por ninguna parte. «Gracias por la compañía», dijo Carmela, deteniéndose en la puerta de entrada. «Espero que te encuentres mejor», sonrió levemente Santiago. «Y recuerda que, si necesitas ayuda, mi puerta siempre está abierta». Carmela subió a su piso con una sensación de extraña ligereza. Su conversación con Santiago la había ayudado a ver la situación desde fuera y a darse cuenta de que era el momento de recoger los pedazos, no para salvar el jarrón roto, sino para hacer sitio a una nueva vida. Al abrir la puerta del piso, oyó voces procedentes del salón. Se le encogió el corazón. Otro escándalo. Carmela caminó con cautela por el pasillo y se detuvo en el umbral del salón.
Horacio se tambaleaba por el salón, agitando los brazos. Llevaba la camisa desabrochada, el pelo revuelto y los ojos brillantes de alcohol. Dolores se sentó en el sillón con los labios apretados. «¡Ahí estaba!», exclamó Horacio al ver a su mujer. «Nuestra enfermera está aquí. ¿Dónde has estado?». «En el trabajo», contestó Carmela con calma, viendo cómo su marido intentaba centrar su mirada en ella. «Trabajando», se burló. «Claro que siempre estás en el trabajo. O con tu novia, esa, ¿cómo se llama?». «Valentina». «Sí, sí, ella». Hizo un gesto irritado con la mano. «O a lo mejor estás con Santiago. He visto cómo te mira». Carmela guardó silencio. No quería provocar un escándalo. Se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso de agua y lo bebió lentamente, tratando de calmar sus nervios. «No me ignores». Horacio apareció en la puerta de la cocina, con el rostro contorsionado por la ira. «Estoy hablando contigo». «Estás borracho», dijo Carmela con calma. «Hablaremos por la mañana». «No, ahora», golpeó la mesa con el puño. «¿Crees que no veo cómo te alejas? ¿La forma en que me miras con lástima? No necesito tu lástima». «Horacio, por favor», dijo Carmela cansada. «Estoy muy cansada. No vamos a...». La interrumpió un fuerte golpe en la puerta. Horacio se detuvo en seco, con el rostro pálido. «¿Quién es?», siseó. «No lo sé». Se encogió de hombros Carmela. Volvieron a llamar con más insistencia. «Maldonado». «Abra», sonó la voz de Santiago. «Sé que estás ahí». Horacio maldijo y se dirigió hacia la puerta, pero Carmela logró agarrarlo del brazo. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó. «¿Quieres otra pelea? ¿Otro escándalo?». «Ese cabrón te está vigilando», siseó Horacio. «Os vi hablando en el parque». «Solo estábamos hablando», dijo Carmela con firmeza. «Como vecinos, no hagáis ninguna tontería». Pero Horacio le soltó la mano bruscamente y abrió la puerta de golpe. «¿Qué quieres, Valdés?», gritó. Santiago estaba en el umbral con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro estaba tranquilo, pero había ansiedad en sus ojos. «Solo estoy comprobando que todo va bien», dijo con voz firme. Oí gritos. «En mi casa siempre está todo bien», soltó Horacio. «Ahora váyase». «Yo me voy si la señora Maldonado dice que está bien». Santiago desvió la mirada hacia Carmela, que estaba detrás de su marido. «Estoy bien», dijo ella, tratando de poner en su voz más confianza de la que sentía. «¿Lo ves?», dijo Horacio triunfante. «Ahora sal de aquí y ocúpate de tus asuntos». «Si oigo más gritos o el ruido de vajilla rompiéndose», dijo Santiago con calma, sin moverse, «llamaré a la policía. ¿Entendido?». «¿Me estás amenazando?». Horacio dio un paso al frente, apretando los puños. «En mi propia casa». «No te estoy amenazando, te estoy advirtiendo». Santiago dio un paso al frente sin mostrar el menor signo de temor. «No permitiré que maltrates a mi mujer». Horacio dio un golpe repentino, pero Santiago interceptó hábilmente su brazo y se lo retorció detrás de la espalda en un rápido movimiento. Horacio gritó de dolor. «¡Suéltalo!», exclamó Carmela corriendo hacia el rellano. «¡Detente, por favor!». Santiago soltó inmediatamente el brazo de Horacio, que se tambaleó hacia la puerta, frotándose la muñeca. «Fuera de aquí», siseó. «Váyanse los dos». Con esas palabras le cerró la puerta en las narices a Carmela, dejándola en el rellano con Santiago. «Vamos», dijo Santiago en voz baja. «Pasarás la noche en mi casa. Tengo una habitación de invitados». «No puedo», Carmela negó con la cabeza. «¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué más da?». Santiago se encogió de hombros. «No se puede dormir en la escalera». Tenía razón, y Carmela, tras dudar un segundo, le siguió. El piso de Santiago era sorprendentemente acogedor. Estanterías a lo largo de las paredes, un reloj antiguo, un mullido sofá con una manta de cuadros escoceses, ni rastro de la soltería que ella esperaba. «¿Té?», sugirió Santiago dirigiéndose a la cocina. «¿O algo más fuerte?». «Té, por favor». Se hundió Carmela en el sofá,
sintiendo que las fuerzas por fin la abandonaban. Tomaron el té en silencio, y el silencio fue sorprendentemente cómodo, sin preguntas, sin consejos, sin juicios. La habitación de invitados está por allí. Santiago señaló una puerta al final del pasillo. La cama está limpia, las toallas están en el armario. Si necesitas algo, mi habitación está al otro lado del pasillo. Gracias, le agradeció Carmela sinceramente. Por todo. Él asintió y se marchó con tacto, dejándola sola. La habitación de invitados era pequeña, pero limpia y acogedora. Carmela se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando el techo. Los acontecimientos del día se arremolinaban en su cabeza como hojas de otoño al viento. Horacio con una mujer extraña, la conversación con Santiago en el parque, el escándalo, la pelea, la puerta cerrada. Cuando se despertó, ya había luz fuera de la ventana. Carmela no recordaba haberse dormido, pero se sentía descansada por primera vez en mucho tiempo. De la cocina llegaba el aroma del café recién hecho. Santiago, vestido con un elegante traje, estaba de pie junto a los fogones, dando vueltas a las tostadas en una sartén. «Buenos días», sonrió, fijándose en Carmela. «Espero que hayas dormido bien». «Sorprendentemente bien», admitió ella. «Gracias por su hospitalidad». «De nada», le puso delante una taza de café y un plato de tostadas. «Tengo que ir a trabajar, pero puedes quedarte todo el tiempo que quieras». «Yo también tengo que ir a trabajar». Carmela miró el reloj. «Y yo tengo que ir a casa a cambiarme». «¿Seguro que es seguro?» Santiago parecía preocupado. Horacio debería estar ya en su entrevista, y Dolores, puedo manejarla de alguna manera. Pero a medida que Carmela se acercaba a la puerta de su piso, la confianza empezaba a esfumarse. ¿Y si Horacio no se hubiera ido? ¿Y si seguía enfadado? Se armó de valor y llamó al timbre. Dolores abrió. Después de mirar a su cuñada con desprecio, retrocedió en silencio, dejándola pasar. «¿Dónde te habías metido?», preguntó su suegra, siguiendo a Carmela hasta el dormitorio. Horacio estuvo toda la noche preocupado. ¿Preocupado? Carmela se rió amargamente. Me dejó sola fuera. Estaba borracho, no sabía lo que hacía, defendió Dolores a su hijo. ¿Dónde pasaste la noche? ¿En casa de tu amante? Carmela se volvió bruscamente hacia su suegra, sintiendo que la ira le hervía por dentro. Yo no tengo amante, no como tu hijo, dijo. Horacio estaba ayer sentado en un banco con una mujer, abrazándola, y luego me escandalizó. «Mentira», exclamó Dolores. «Mi hijo te quiere. Fuiste tú quien lo volvió loco con tus regaños y tu arrogancia». Carmela no contestó. Recogió rápidamente las cosas necesarias, se cambió de ropa y se dirigió a la salida. Pero en el pasillo se sorprendió al ver a Horacio, pálido y demacrado, de pie junto a la puerta. «Carmela», comenzó a decir roncamente, «lo siento. Estaba borracho, no me di cuenta de lo que hacía». Palabras conocidas, disculpas conocidas. ¿Cuántas veces las había oído a lo largo de los años? «Tenemos que hablar, Horacio», dijo ella con firmeza. «Una charla seria, pero no ahora. Llego tarde al trabajo». «Esta noche», asintió él. «Te espero, y te juro que no tocaré el alcohol». Carmela asintió y salió, sintiendo la mirada esperanzada de su marido y la mirada de odio de su suegra. La conversación vespertina con Horacio había sido tan inútil como las cientos de anteriores. Se sentó frente a Carmela en la mesa de la cocina, sobrio pero con la mirada ausente, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos. Prometió dejar de beber, prometió conseguir un trabajo, prometió cambiar. Todas las mismas palabras vacías que ella había oído tantas veces antes. Dolores, sentada en un rincón de la cocina con los labios apretados, interponía sus comentarios de vez en cuando, siempre defendiendo a su hijo y culpando a su nuera de todos sus problemas. «Si hubiera sido más comprensiva en vez de criticona», dijo revolviendo el té con una cucharita,
Horacio habría encontrado un buen trabajo hace tiempo. Un hombre necesita apoyo, no reproches constantes. Carmela guardó silencio, consciente de que discutir era inútil. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir a trabajar, Horacio seguía dormido, tumbado en la cama. Ayer había cumplido su palabra, no había bebido, pero hoy, Carmela sabía que las promesas de su marido rara vez duraban más de un día. Las tablas del suelo del pasillo crujieron traicioneramente bajo sus pies, y Horacio se revolvió, abriendo los ojos. ¿Vas a salir?, preguntó somnoliento. A trabajar, asintió Carmela, abrochándose el abrigo. Estaré allí esta noche. Hoy voy a una entrevista en una constructora, dijo Horacio sentándose en la cama. A lo mejor tengo suerte. Carmela sonrió débilmente, sin querer destruir su esperanza, aunque sabía que era una posibilidad remota. Su marido ya había probado en varias empresas de construcción, pero en todas le habían rechazado. Sin experiencia laboral, con dudosas referencias de su anterior trabajo y a una edad que muchos empresarios consideraban demasiado mayor para empezar una nueva carrera. Buena suerte, dijo y se marchó. Era un día ajetreado en la oficina. El jefe convoca a todo el departamento a una reunión y anuncia despidos inminentes. La empresa estaba perdiendo clientes debido a la crisis económica y ya no era posible mantener la misma plantilla. Carmela escuchó su discurso con cara de piedra, aunque por dentro se encogía de miedo. Si perdía su trabajo, su familia se quedaría en la miseria. No te preocupes, le susurró Valentina después de la reunión. Eres una de las mejores empleadas, no te harán daño. Pero Carmela no estaba tan segura. En tiempos difíciles no solían despedir a los peores empleados, sino a los que ganaban más dinero, y ella había conseguido un buen sueldo a lo largo de los años. ¿Qué le esperaba? ¿10 años más de esta vida? ¿20? Volver día tras día a una casa donde no la aprecian, donde se siente una extraña, donde cada conversación se convierte en un reproche. Y sí, el pensamiento que de repente le vino a la cabeza a Carmela era tan audaz, tan contrario a toda su educación, que al principio lo descartó. Pero la idea no desaparecía. ¿Y si se iba? No solo irse, dar un portazo, sino vengarse de todos los años de humillación y decepción. La casa en la que vivía pertenecía a Horacio, pero ella era su mujer. Según la legislación chilena, tiene derecho a una parte de los bienes adquiridos durante el matrimonio, aunque estén a nombre de su marido, y si ella utilizó la casa como garantía para un préstamo y luego ¿desaparecía sin más? Carmela sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. Es demasiado. No es justo. Después de todo, es ilegal. Pero la voz interior le recordó todas las veces que Horacio la había humillado, cuando Dolores la había mirado con desprecio, cuando todo su mundo se había reducido al tamaño de un piso estrecho que olía a alcohol y decepción. ¿Va todo bien? Valentina se detuvo ante su escritorio. «Estás rara». «Sí, solo pensaba», intentó sonreír Carmela. «Mucho trabajo. Nunca se te ha dado bien mentir», se inclinó Valentina y susurró. «¿Me lo dirás durante el almuerzo?» Durante el almuerzo en la pequeña cafetería frente a la oficina, Carmela, tras algunas vacilaciones, compartió sus pensamientos con su amiga. Valentina la escuchó atentamente, sin interrumpirla, y solo cuando Carmela hubo terminado, le preguntó: «¿Estás segura de que quieres dar este paso? Es bastante radical». «No lo sé», admitió Carmela con sinceridad. «Es solo una idea. Una estupidez, supongo». «No tan estúpida», dijo Valentina pensativa. «Mira, conozco a un empleado de banca que podría darte algún consejo, extraoficialmente, sin registros ni rastros». «¿Lo dices en serio?». Carmela miró sorprendida a su amiga. «Por supuesto», asintió Valentina. «Al fin y al cabo, esta casa también es tuya. Tienes tanto derecho a ella como Horacio, sobre todo porque has estado pagando el préstamo durante los últimos años».
Carmela volvió a casa con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Valentina llamó a un conocido que aceptó encontrarse con Carmela mañana después del trabajo, pero la decisión aún no estaba tomada. Una cosa era fantasear con la venganza y otra, muy distinta, llevarla a cabo. Horacio no estaba en casa. Dolores estaba sentada frente al televisor, tejiendo algo a ganchillo con nerviosismo, creando una tela incomprensible que hacía tiempo que había dejado de parecerse a nada concreto. ¿Ha vuelto ya Horacio?, preguntó Carmela quitándose el abrigo. ¿No lo sabes? Su suegra enarcó una ceja con escepticismo. ¿Es que no os habláis? Carmela guardó silencio y se dirigió a la cocina. Allí preparó mecánicamente la cena, una simple sopa con las verduras que encontró en la nevera. No tenía ganas de comer, pero sabía que tenía que guardar fuerzas. Horacio regresó a última hora de la tarde. Carmela se dio cuenta, por su forma de andar y su olor, de que estaba borracho. Otra vez, a pesar de todas sus promesas. ¿Cómo te fue en la entrevista?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Pésima, murmuró Horacio dejándose caer en la silla. Quieren jóvenes y fuertes, y yo no soy el mismo. ¿Has estado bebiendo? No era una pregunta, era una afirmación. Sí, he bebido, levantó la voz bruscamente. Estoy en mi derecho. ¿Crees que es fácil escuchar un rechazo tras otro? No eres adecuado para nosotros. No tienes suficiente experiencia. Ya te llamaremos. Todos son mentiras. Nadie vuelve a llamar. Carmela observó a su marido en silencio. En ese momento, la decisión que había estado meditando durante todo el día tomó forma en su mente. Se marcharía. Y no solo se iría, se vengaría de todos los años de humillación y dolor. Al día siguiente, después del trabajo, Carmela se reunió con un empleado del banco, amigo de Valentina. Héctor Ramírez, un hombre delgado, de mediana edad y mirada atenta, escuchó su situación e hizo algunas preguntas aclaratorias. Técnicamente, puedes pedir un préstamo sobre la casa si eres el cónyuge del propietario, le explicó. Pero existen ciertos riesgos. Si tu marido se entera antes de que te vayas, puede impugnar el préstamo. Además, cuando dejes de pagar, el banco iniciará un procedimiento de ejecución hipotecaria. Entiendo los riesgos, asintió Carmela. ¿Pero es posible? Sí, respondió Héctor tras una pausa. Es posible. Necesitarás un certificado de matrimonio, las escrituras de la casa y tu pasaporte. Y, por supuesto, tu marido no debe enterarse del préstamo hasta que hayas llevar a cabo su plan. Quedaron en verse en el banco 2 días después. Carmela se sintió extrañamente aliviada. El plan empezaba a tomar forma. En casa, revisó cuidadosamente todos los documentos. El certificado de matrimonio estaba guardado en una vieja caja junto con otros papeles importantes. Una copia de la escritura de la casa estaba en una carpeta de documentos financieros. Todo lo que tenía que hacer era recogerlos discretamente y llevarlos al banco. Durante los 2 días siguientes, Carmela vivió como en una niebla. Hacía su trabajo mecánicamente, sonreía a sus compañeros, respondía a las preguntas, pero en su interior se estaba gestando un huracán de emociones. Miedo, duda, determinación, rabia. Todo se entrelazaba en una bola apretada que le oprimía el pecho, impidiéndole respirar. El día señalado, se tomó medio día libre en la oficina, alegando una cita con el médico. Valentina la miró con preocupación, pero no hizo preguntas. El banco recibió a Carmela con el frescor del aire acondicionado y el zumbido sordo de las voces. Héctor la esperaba en un despacho aparte, donde discutieron los últimos detalles. El procedimiento era más sencillo de lo que ella esperaba. Unas cuantas firmas, una comprobación de los documentos, y la cuenta de Carmela fue abonada con una suma impresionante. Recuerda que el primer plazo del préstamo vence dentro de un mes, le recordó Héctor mientras le estrechaba la mano a modo de despedida. Buena suerte, señora Maldonado.
Al salir del banco, Carmela sintió una extraña mezcla de euforia y miedo. Lo había conseguido. Lo había conseguido de verdad. Ahora era demasiado tarde para echarse atrás. El siguiente paso era comprar los billetes. ¿A dónde? Era una pregunta que llevaba días haciéndose. No a un país vecino, allí podrían encontrarla. Necesitaba algo lo suficientemente lejos, pero que no requiriera visados y permisos complicados. Tras muchas deliberaciones, eligió España. Mismo idioma, cultura similar, pero lo suficientemente lejos para empezar de cero. Carmela compró un billete de avión por internet y eligió una fecha de salida dentro de una semana. Sería tiempo suficiente para preparar la partida discretamente, sin despertar las sospechas de su marido y su suegra. Aquella noche, Horacio volvió a casa borracho, pero de buen humor. «Tengo buenas noticias», anunció, besando a Carmela en la mejilla, algo que hacía mucho tiempo que no hacía. «Conseguí un período de prueba en el taller mecánico. No es construcción, pero no está mal. Pagan menos que en la fábrica, pero es mejor que nada». «Es estupendo», intentó Carmela sonar realmente contenta. «¿Cuándo empiezas?» «El lunes», se dejó caer en su silla, sonriendo satisfecha. «Y hoy lo he celebrado con los chicos. Son buenos hombres. Entienden lo que significa encontrar un trabajo hoy en día». Dolores, al enterarse de la noticia, floreció. Alborotó a su hijo, ofreciéndole té, café o algo de comer. Carmela observaba la escena con indiferente interés. ¿Podría esto hacerla cambiar de opinión? Si la noticia hubiera llegado hace una semana, tal vez. Pero ahora, Carmela sentía que ya había pasado el punto de no retorno. Los días que faltaban para su partida se hacían penosamente lentos. Todas las mañanas Carmela iba a trabajar como de costumbre, pero ahora su bolso siempre contenía algunos objetos personales que había sacado de casa a escondidas. Documentos, pequeños recuerdos que tenían un valor emocional para ella, algunas fotos, solo suyas, sin Horacio. Lo guardaba todo en una taquilla del trabajo, preparándose para el último día. Horacio empezó a trabajar en un taller de coches, y los primeros días llegó a casa cansado pero sobrio. Hablaba de los clientes, de los coches que reparaba, de sus compañeros de trabajo. Por primera vez en mucho tiempo hubo conversaciones normales en su casa, sin recriminaciones ni escándalos. Y entonces Carmela empezó a tener dudas. Tal vez debería darle otra oportunidad. Quizá este nuevo trabajo le cambiaría de verdad. Quizás podrían empezar de nuevo. Estos pensamientos no la dejaban dormir. Se quedó mirando al techo, escuchando la respiración acompasada de su marido y pensó, ¿tenía derecho a destruir su vida así, con un golpe decisivo? ¿Era demasiado cruel? Pero luego vinieron otros pensamientos. ¿Cuántas veces Horacio le había dado esperanzas para volver a decepcionarla? ¿Cuántas veces había prometido cambiar, pero a los pocos días se quebraba? ¿Y cuántas humillaciones más tendría que soportar de Dolores, que nunca la aceptaría como parte de la familia? El jueves, 3 días antes de su partida, Carmela decidió dar un paseo después del trabajo para despejarse. Caminó por calles conocidas, pasando por tiendas y cafés en los que había estado muchas veces, y pensó en el hecho de que pronto podría no volver a ver esos lugares. Fue entonces cuando los vio. Horacio y una mujer estaban sentados en una mesa de una cafetería, conversaban y Horacio le cogió la mano. En un momento dado se inclinó y besó a la mujer en los labios, no el beso casual de un borracho, sino un gesto suave e íntimo. Carmela se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. Su marido, que hacía solo un par de días había jurado que había cambiado, que ahora todo sería diferente, estaba sentado en un café con otra mujer. Y a juzgar por su comportamiento, no eran simples colegas o amigos. Retrocedió lentamente, intentando pasar desapercibida. La amargura y el resentimiento se alojaron en su garganta, pero extrañamente Carmela también se sintió aliviada. Ahora tenía la conciencia tranquila.
Ahora sabía con certeza que su decisión era la correcta. No volvió a casa. No pudo ver su cara, no pudo oír su voz, sabiendo que todo era mentira. Llamó a Valentina y pasó la noche en casa de su amiga, repasando en silencio lo que había visto. «Deberías haberte esperado esto», dijo Valentina, sirviéndole vino. «La gente como Horacio no cambia». «Lo sé», contestó Carmela en voz baja. «Es que una parte de mí aún tenía esperanzas. ¿Y ahora qué?». Valentina miró a su amiga con atención. «¿Aún te vas?». «Sí», dijo Carmela con firmeza. «Definitivamente ya me voy». Volvió a casa a altas horas de la noche, cuando Horacio ya debería estar en casa. Estaba allí, sentado en el salón frente al televisor, como si no hubiera pasado nada. «¿Dónde te habías metido?», le preguntó mirándola con desconfianza. «Te llamé al trabajo, pero me dijeron que te habías ido hacía 2 horas». «Estaba en casa de Valentina», respondió Carmela con sinceridad. «Hacía tiempo que no nos veíamos fuera del trabajo». «Podrías haberme avisado», sonó molesto. Estaba preocupada. «Preocupada», repitió Carmela mentalmente. Después de pasar la noche con otra mujer, la hipocresía de su marido la enfurecía tanto que apenas podía contenerse para no decirle lo que pensaba. Pero no, aún no era el momento. 3 días más y sería libre. «Lo siento», dijo en su lugar. «La próxima vez te aviso». No podía dormir por la noche, dando vueltas de un lado a otro. Horacio dormía a su lado, con el ceño fruncido y contrariado incluso en sueños. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de que su cara, que antes le había parecido tan atractiva, ahora le parecía áspera y repulsiva? ¿Cómo no se dio cuenta de que los sentimientos que los habían unido habían muerto hacía tiempo, dejando solo la costumbre y el resentimiento mutuo? Por la mañana, Carmela se fue a trabajar antes de lo habitual, sin esperar a que se despertaran su marido y su suegra. Necesitaba preparar el terreno para el siguiente paso: renunciar. No iba a desaparecer sin más, dejando a sus compañeros desconcertados. Pero tampoco podía decir la verdad. Así que se inventa una historia sobre una tía enferma en España que le pide que vaya a ayudarla. Su jefe la escuchó con simpatía, aunque expresó su pesar. Carmela era una empleada valiosa, y su marcha en un momento tan difícil para la empresa era una noticia desagradable. «¿Cuándo piensas irte?», preguntó. «El domingo», respondió Carmela. «Así que hoy es mi último día de trabajo». Despedirse de sus compañeros fue duro. Carmela conocía a la mayoría desde hacía años, algunos habían sido amigos, y aunque había prometido escribirles y llamarles, en el fondo se daba cuenta de que era poco probable que cumpliera esa promesa. Empezando una nueva vida, era mejor cortar todos los lazos con el pasado. Valentina lloró, despidiéndose con un abrazo. «¿Seguro que no quieres que te acompañe al aeropuerto?», le preguntó. «No», sacudió Carmela con la cabeza. «Así será más fácil y más seguro para ti». «Mándame un mensaje cuando llegues», insistió Valentina. «Solo un mensaje para que sepa que estás bien». Carmela se lo prometió, aunque no estaba segura de poder cumplirlo. Demasiada gente conocía sus planes: Valentina, Héctor, el del banco. Si Horacio empezaba a buscarla, se les podría escapar. Al volver a casa por última vez, Carmela se sintió extrañamente tranquila. El plan estaba listo. El pasaje estaba comprado. Una pequeña maleta con lo imprescindible la esperaba en la consigna de la estación de autobuses. Mañana la recogería e iría al aeropuerto. Y hoy era el último acto de este drama. En casa le esperaba una desagradable sorpresa. Horacio estaba borracho, muy borracho, más borracho de lo que había estado en semanas. Estaba sentado en la cocina con una botella casi vacía de whisky barato delante. «Ahí está», dijo al ver a su mujer. «Nuestra enfermera está aquí». Carmela supo por su tono que habría un escándalo. Otro, el último escándalo en esta casa. «¿Qué ocurre?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Me han despedido»,
se rió Horacio con amargura. ¿Te lo imaginas? Solo 4 días en el trabajo y ya me despidieron. Dijeron que no cumplía los requisitos. Mentira, todo mentira. Es que al jefe no le gustaba mi aspecto. No lo suficientemente respetuosa, ya ves. Dolores se sentó en un rincón de la cocina, sollozando en silencio. Carmela se dio cuenta de que ya había tenido una conversación con su hijo y que éste no había ahorrado el enfado de su madre. «Lo siento», dijo Carmela, y era la verdad. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, ella sí sentía lástima por Horacio, pena por un hombre que había perdido todos sus sueños y posibilidades. «¿Lo sientes?», la miró con gesto turbio. «No mientas. Yo no te importo, no le importo a nadie». «Eso no es cierto», sacudió la cabeza. «Siempre te he apoyado». «¿Apoyarte?», golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar los vasos. «Me mirabas con lástima, como a un perro enfermo. ¿Crees que no lo he visto?» «Horacio, por favor». Carmela dio un paso atrás. «Estás borracho. Hablemos por la mañana». «No», saltó, derribando una silla. «Deja de posponerlo. Deja de fingir que todo está bien. Nada está bien. Me desprecias. Mi madre está decepcionada conmigo. Toda esta puta ciudad se ríe de mí». Cogió la botella y la lanzó contra la pared. El cristal se hizo añicos, los fragmentos volaron por la cocina y dejaron una mancha húmeda en la pared. «Hijo, cálmate», dijo Dolores, llorando, intentando llegar hasta él. «Aléjate», gritó él, empujando a su madre. «Todo es por vuestra culpa, por culpa de los dos. Me habéis arruinado la vida». Carmela veía que la situación se le iba de las manos. Horacio no solo estaba borracho, estaba furioso, y esa furia buscaba una salida. Empezó a retroceder lentamente hacia la puerta. Horacio se dio cuenta de su maniobra. «¿Estás huyendo otra vez? ¿Con tu amante?» «No tengo amante», respondió Carmela con calma, aunque sus entrañas temblaban de miedo y rabia. «Y no estoy huyendo. Estás mintiendo». Dio un paso hacia ella. «He visto cómo miras a Santiago, la forma en que le susurras cuando crees que no puedo ver. Estás delirando», sacudió Carmela con la cabeza. «Santiago es solo un vecino. Y los he visto juntos». Horacio siguió insistiendo. «En el parque, estabas sentado en un banco, riéndote de mí». Carmela recordó la noche en que Santiago la encontró llorando en el parque. ¿Había estado Horacio siguiéndola? ¿O era solo una fantasía de borrachos? Los primeros rayos de sol se colaban por las rendijas de las persianas, pintando rayas de luz en el suelo. Carmela llevaba horas con los ojos abiertos. El sueño no llegaba. Hoy era el día de su partida, el punto de no retorno, el final de una vida y el comienzo de otra. Cerca, de espaldas a la pared, Horacio roncaba. Después del escándalo de la noche anterior, había bebido aún más y se había desplomado literalmente sobre la cama sin desvestirse. Olía a whisky, a sudor y a desesperanza. Carmela se levantó con cuidado, intentando que no chirriaran los muelles de la cama. Le temblaron ligeramente los dedos al sacar del armario la ropa que había preparado con antelación, el sencillo traje pantalón con el que había planeado viajar. Estricto, cómodo, poco atractivo. En el baño, miró detenidamente su reflejo. 35 años, y las primeras canas de su pelo ya asomaban. Las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más evidentes. La mirada vivaz y chispeante de antaño se había apagado. 10 años de matrimonio con Horacio la habían cambiado, la habían envejecido antes de tiempo. Pero eso terminaría hoy. Carmela se duchó, se lavó bien el pelo, como si se llevara todos los recuerdos de esta casa. Luego se maquilló, no demasiado, pero lo suficiente para parecer fresca y descansada, aunque en su interior todo fuera tensión. Caminó en silencio hasta la cocina y puso agua para el café. La pequeña tetera de cobre en la que cada mañana preparaba café para toda la familia ya no formaría parte de su nueva vida.
Tampoco lo serían las gastadas tazas con los bordes desconchados que Dolores se negaba a tirar porque aún estaban bastante buenas. El café subió lentamente hasta formar espuma. Carmela observaba el proceso con inusitada atención, como si quisiera memorizar cada detalle de aquella última mañana. El rayo de sol sobre la vieja encimera de la cocina, el arañazo en el aparador de una de las borracheras de Horacio, el tic-tac del reloj de pared. De la habitación de Dolores llegó una tos, luego el chirrido de la puerta. Su suegra se había levantado temprano, como de costumbre. ¿Ya te has levantado?, preguntó sorprendida al entrar en la cocina. ¿Y te has peinado? ¿Vas a alguna parte? Buenos días, Dolores, contestó Carmela sirviendo café en las tazas. Sí, hoy tengo que salir. Su suegra la miró incrédula, pero no dijo nada, aceptando la taza de café. Se sentaron en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. Dolores murmuraba algo entre dientes, mirando de vez en cuando a su cuñada con el ceño fruncido. Media hora después, Horacio apareció en la cocina. Tenía los ojos enrojecidos por la resaca y la barba incipiente le daba un aspecto aún más demacrado. Se dejó caer en una silla y apoyó la cara en las palmas de las manos. ¿Un café?, le ofreció Carmela, que ya le estaba sirviendo una taza. Él asintió en silencio, sin levantar la vista. Carmela le puso el café delante y se sentó frente a él. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a resonar por toda la cocina. Era hora de que comenzara el último acto de esta larga y dolorosa obra. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme. Horacio la miró con gesto turbio. «¿Sobre qué?», preguntó con voz ronca. «Sobre nosotros, de nuestro matrimonio». Carmela se enderezó en la silla. «O mejor dicho, de lo que quedaba de él». «¿Otra vez con eso?», agitó la mano con irritación. «Me duele la cabeza, no hagamos esto ahora». «Es ahora», dijo con un tono acerado en la voz. «Me voy, Horacio». Dolores, que hasta entonces había estado bebiendo en silencio su café, dejó bruscamente la taza sobre la mesa. «¿Cómo que te vas?», preguntó ella. «Eso es lo que significa. No puedo seguir viviendo así». Carmela miró primero a su marido y luego a su suegra. Lo he intentado de verdad, pero nuestro matrimonio hace tiempo que murió y los dos lo sabemos». «¿A dónde irás?». Horacio no podía creer lo que estaba pasando. ¿A lo de Santiago o con tu novia? «Me voy del país», respondió Carmela con calma. «Empiezo una nueva vida, sin vos». Horacio se rió, pero era una risa amarga, poco natural. «¿Y de qué vas a vivir? No tienes nada. Me tengo a mí». Carmela se levantó y salió de la cocina. Un minuto después regresó con una pequeña maleta negra con ruedas que ayer había traído a escondidas del trastero. Dolores y Horacio la miraron con la misma expresión de asombro e incomprensión. «¿Hablas en serio?», dijo finalmente Horacio, levantándose de la silla. «¿Me vas a dejar así? ¿Después de 10 años de matrimonio?». «Así no», sacudió Carmela con la cabeza. «Este matrimonio ha tenido una muerte larga y dolorosa. Bebías, me engañabas, me humillabas. Tu madre nunca me aceptó como parte de la familia. Yo era una extraña aquí, y seguiré siéndolo por muchos años más que pasemos juntos». «¡Ingrata!», exclamó Dolores levantándose de un salto. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué habéis hecho vosotras por mí?». Carmela se volvió hacia su suegra. «No perdías ocasión de recordarme que no era lo bastante buena para tu hijo, que soy una mala esposa, una mala amante, una mala persona. ¿Qué hizo Horacio por mí? Me he pasado los 2 últimos años manteniendo a esta familia, pagando las facturas, aguantando sus borracheras y sus engaños». «¿Engañar?». Horacio dio un paso hacia ella. «¿De qué me estás hablando?». «Te vi con Mariana Echeverría», respondió Carmela con calma. «En un café. Estaban muy cerca». Horacio se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. «No es lo que tú crees», comenzó.
No me interesa lo que era, le interrumpió Carmela. Nuestro matrimonio se acabó. Presenté la demanda de divorcio hace 15 días y los papeles llegarán por correo. La noticia le cayó a Horacio como un golpe en la cabeza. Se hundió en la silla, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. No puedes irte así como así, dijo en voz baja. Compartimos un hogar, una vida. La casa es tuya. Carmela le miró de frente, sin miedo. Nuestras vidas han sido diferentes durante mucho tiempo. Sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. ¿Qué es?, preguntó Horacio sin moverse de su asiento. Ábrelo y lo sabrás, respondió Carmela. Dolores, que estaba más cerca de la mesa, cogió el sobre y lo abrió. Sus ojos se abrieron horrorizados al leer el contenido de la carta. ¿Qué contiene? Horacio se levantó y arrebató los papeles de las manos de su madre. Mientras leía, su rostro pasó de pálido a morado. ¿Qué has hecho?, gritó, sacudiendo los documentos. ¿Has pedido un préstamo contra la casa? ¿Mi casa? Nuestra casa, le corrigió Carmela con calma. Soy tu mujer, y legalmente tengo derecho a una propiedad, aunque solo esté a tu nombre. Nos has arruinado. Esta casa es todo lo que tenemos. Tienes 5 años más para pagar el préstamo. Carmela agarró el asa de la maleta. O el banco se quedará con la casa. Depende de vosotros. No puedes hacerlo. Dolores corrió hacia su cuñada, pero Carmela retrocedió hasta la puerta. Esto es ilegal. Llamaremos a la policía. Puedes intentarlo, se encogió de hombros Carmela. Pero los papeles están en regla, lo he comprobado todo. Esta es mi venganza por años de humillación y dolor. Considéralo un pago por la juventud que malgasté contigo. Horacio, comprendiendo por fin el alcance de la situación, se abalanzó hacia su mujer con un grito salvaje. Pero Carmela estaba preparada. Salió rápidamente por la puerta y la cerró de un portazo. La llave giró en la cerradura, la llave que devolvía a su verdadero dueño después de tantos años. «¡Te voy a matar!», gritó Horacio, golpeando la puerta desde el otro lado. «¿Me oyes? ¡Te voy a matar!». Carmela no contestó. Bajó las escaleras, empujando la maleta delante de ella, y a cada paso sentía que el peso de 10 años de matrimonio se le iba desprendiendo lentamente de los hombros. Era casi una sensación física, como si las cadenas invisibles que habían estado restringiendo sus movimientos se hubieran derretido por fin y cayeran a sus pies. Al salir de la entrada se encontró con Santiago. Estaba apoyado en la pared, fumando, observándola acercarse con expresión impenetrable. «¿Te vas?», preguntó, señalando la maleta. «Sí», respondió Carmela con sencillez. «¿Para siempre?». «Para siempre». Él asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Puedo llevarte», se ofreció, «a la estación de autobuses o al aeropuerto». Carmela se lo pensó un momento. Por un lado, su oferta era tentadora. No tenía que cargar con la maleta hasta la parada del autobús y volver a cogerla. Por otro, cuanta menos gente conociera su ruta, más segura. «Gracias, pero he llamado a un taxi», mintió. «Llegará en cualquier momento». «Entiendo», asintió Santiago. Se quedó un momento en silencio, mirando hacia la entrada de donde provenían los gritos de Horacio. «Me alegro de que por fin te hayas decidido. Te mereces algo mejor». «Gracias», le agradeció Carmela con sinceridad. «Por todo». Le tendió la mano y Santiago se la estrechó suavemente. No había nada romántico en aquel simple gesto, solo respeto y comprensión. Carmela se alejó por la calle sin mirar atrás. Sabía que Santiago la observaba, pero no quería que aquella imagen, la del hombre mirándola fijamente, fuera el último recuerdo de la ciudad en la que había pasado tantos años. En lugar de tomar un taxi, cogió un autobús hasta el centro de la ciudad. El viejo Mercedes, con los asientos agrietados y olor a gasolina, estaba lleno de gente que corría al trabajo. Una mañana de domingo normal para ellos y un momento que cambió su vida.
Carmela miró por la ventanilla las casas, las tiendas, los colegios que pasaban. Lugares familiares por los que había caminado miles de veces le parecían ahora lejanos y extraños. Ya se había despedido mentalmente de ellos, los había dejado marchar como se deja ir un globo en el cielo, con una ligera tristeza, pero sin ganas de volver. En la estación central de autobuses tomó un autobús al aeropuerto. Aquí había más turistas con maletas, y Carmela se perdió entre ellos, convirtiéndose en una viajera más que corría sola hacia algún lugar. El aeropuerto la recibió con el frescor del aire acondicionado y el murmullo de muchas voces. Carmela facturó, entregó su maleta y recibió su tarjeta de embarque. Todo sucedió como en un sueño. Los movimientos mecánicos, las sonrisas amables del personal, los anuncios de salidas y llegadas. Aún faltaban 2 horas para el embarque. Carmela encontró un asiento vacío en la sala de espera y se sentó, colocando el bolso sobre el regazo. Dentro había todo lo que necesitaba para empezar una nueva vida: documentos, dinero, teléfono, y una tarjeta bancaria que había recibido el dinero del préstamo. Dinero que se suponía que la ayudaría a empezar de nuevo. Se dio cuenta de que lo que había hecho era injusto, tal vez incluso cruel. Horacio y Dolores podían perder su casa si no encontraban la forma de pagar el préstamo, pero no se lo merecían. No habían pasado años humillándola, destruyendo su autoestima, convirtiendo su vida en un infierno. El teléfono de su bolso vibró. Carmela lo cogió y vio decenas de llamadas perdidas de Horacio. Debía de haber llamado a todos los vecinos, buscando herramientas para forzar la cerradura, y ahora intentaba localizarla a ella. A continuación llegó un mensaje de Valentina. Me llamó. Me preguntó dónde estabas. No se lo he dicho. Ten cuidado. Carmela apagó el teléfono y lo guardó en el bolso. El vínculo con el pasado se había roto. Cuando volara a España, compraría una nueva tarjeta SIM y abriría una nueva cuenta de correo electrónico. ¡Atención! El embarque para el vuelo a Madrid está a punto de comenzar, anunció una agradable voz femenina. Carmela se levanta, coge el bolso y se dirige a la puerta de embarque. Cada paso la acercaba a su nueva vida, cada paso la alejaba de la anterior. En el avión, tomó asiento junto a la ventanilla. A su lado se sentó un anciano con un libro, que le sonrió amablemente y se sumergió en la lectura. Carmela agradeció la presencia de un vecino así. Nada de charlas ni preguntas sobre el motivo del viaje. Se quedó mirando por el ojo de buey, observando cómo el personal de tierra terminaba de preparar el avión para el despegue. Allí, fuera del aeropuerto, estaba la ciudad en la que había vivido la mayor parte de su vida. La ciudad que le había dado alegrías y penas, una ciudad que dejaba sin arrepentimiento, pero con gratitud por las lecciones que había aprendido. La voz de la azafata la instó a abrocharse los cinturones. Carmela obedeció, sintiendo la emoción crecer en su interior. No miedo, sino expectación. Había volado antes, pero nunca en un vuelo de ida, sin billete de vuelta ni planes de regresar. El avión comenzó a descender por la pista, ganando velocidad. Carmela se reclinó en su asiento, cerró los ojos y se permitió sonreír de verdad, de todo corazón, por primera vez en mucho tiempo. Era libre. Por primera vez en años, verdaderamente libre. El despegue fue suave, casi imperceptible. El avión se elevó del suelo y despegó hacia el cielo, llevando a Carmela cada vez más lejos del pasado, cada vez más cerca del futuro. Abrió los ojos y miró por el ojo de buey. La ciudad se hacía cada vez más pequeña, convirtiéndose en un conjunto de casas de juguete bordeadas por finas hileras de carreteras. El avión ganó altura y la ciudad desapareció de la vista, oculta tras las nubes. Carmela se reclinó en el asiento e inspiró profundamente. Tenía por delante 12 horas de vuelo, 12 horas para pensar en el futuro, para hacer planes, para soñar. Tenía dinero.
no el suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida, pero sí para mantenerse por el momento hasta que encontrara trabajo. Tenía formación y experiencia en el sector turístico, conocimientos que le serían útiles en cualquier país. Tenía salud, juventud y energía. Y lo más importante, tenía libertad. Libertad de relaciones tóxicas, de reproches y humillaciones constantes, de la culpa y la inferioridad que sentía cada día al vivir con Horacio y Dolores. La azafata ofreció bebidas. Carmela pidió una copa de vino, una pequeña celebración para marcar el comienzo de una nueva vida. El vino tinto le quemó suavemente la garganta, dejándole un regusto agradable. Carmela sintió que la tensión de los últimos días la abandonaba por fin. Sus hombros se relajaron, su respiración se hizo más profunda, sus pensamientos más claros. Sacó un pequeño cuaderno y un bolígrafo del bolso. Era hora de trazar un plan de acción. 1. Encontrar un piso barato en Madrid. 2. Solicitar el permiso de residencia. 3. Empezar a buscar trabajo en el sector turístico. 4. La lista crecía, llenando página tras página, y con cada punto el futuro se hacía más y más real, más tangible. Fuera de la ventanilla, flotaban nubes como montañas de nata montada. El sol las iluminaba desde arriba, dándoles un tono dorado. Carmela contempló aquel esplendor y pensó que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente viva. Su vida pasada permanecía allí abajo, bajo la capa de nubes, una vida llena de decepciones y dolor, pero también de lecciones que la habían hecho más fuerte. Sin esas experiencias, quizá nunca habría encontrado la fuerza para dar un paso tan drástico. La anciana vecina dejó el libro a un lado y se volvió hacia ella. ¿Es la primera vez que viaja a España?, le preguntó con una sonrisa amable. Sí, respondió Carmela. ¿Y usted? Hace 10 años que voy y vengo en avión. Mi hija vive en Madrid y se casó con un español. Ahora tengo 2 nietos allí. Sacó de la cartera una foto de niños sonrientes. Estos son Elena y Miguel, buenos chicos. Carmela asintió cortésmente, mirando la fotografía. No era más que una conversación corriente entre 2 compañeros de viaje, sin obligaciones, sin necesidad de franqueza ni profundidad. Y, sin embargo, tenía algo de simbólico. La primera conversación de su nueva vida, la primera oportunidad de presentarse no como Bessedie o Emilie, sino como una persona independiente. ¿Te vas mucho tiempo a Madrid?, preguntó la vecina retirando la fotografía. Para siempre, respondió Carmela sorprendida de su propia franqueza. Empiezo una nueva vida. El hombre asintió comprensivo sin hacer más preguntas. Madrid es una buena ciudad para empezar de nuevo, dijo. Animada, vibrante, acogedora. Enseguida te sentirás como en casa. Hogar, repitió Carmela mentalmente. Era una palabra extraña. Nunca había tenido un verdadero hogar, un lugar donde se sintiera segura, donde la aceptaran por lo que era. Incluso en casa de sus padres, antes de casarse, siempre se había sentido como una invitada temporal, preparándose para la vida diupa que comenzaría después de la boda. Y en casa de Horacio siempre fue una extraña, a pesar de los 10 años de convivencia.